Hola, bienvenidos a Asteroide 38. Yo soy Emma. Yo soy Caleb y en este video hablaremos de 5 cuentos escritos por escritoras mexicanas que todo mundo debe leer. Con este video abrimos una nueva sección, donde hablaremos de literatura escrita por mujeres. Creemos que es importante revalorar el canon actual, ya que históricamente las mujeres han sido hechas a un lado. Así que hemos decidido abrir esta sección en el canal para que toda persona que esté interesada en descubrir, comentar o recomendar o recomendar textos escritos por mujeres tengan esta sección a su disposición. Queremos aclarar que esto no es un ranking, y no consideramos que la obra de cada autora sea mejor que sus demás obras. Simplemente es una selección de cuentos que nos gustaron un montón y queremos compartírselos. Amparo Dávila nació en un pueblo minero de Zacatecas, en 1928. Tuvo una infancia y adolescencia muy peculiar, pues a lo largo de ellas, menciona en una entrevista, vio muchos cadáveres cargados por personas a través de su ventana. Si allí me entretenía viendo las caravanas que iban a enterrar a sus muertos, porque no había cementerios en esa época, no había cementerios en las rancherías cercanas. Y a pinos iban a enterrar a sus muertos. Entonces yo me divertía, me entretenía viendo pasar la muerte, porque era lo que pasaba, ¿verdad? Como dato curioso, Amparo Dávila se trasladó a la Ciudad de México para cursar sus estudios universitarios y allí se convirtió en la secretaria de nadie más y nadie menos que Alfonso Reyes. El huésped trata sobre la llegada de un ser extraño a una familia. El marido se va y deja solas a su esposa, a la empleada doméstica y a los hijos de ambas. El huésped está ahí con ellos y comienza a aterrorizarlos cada vez más. El lector no sabe si se trata de un ser humano, de un animal o de una criatura sobrenatural. Desde la primera página, el lector siente cómo el terror y la tensión van en aumento cada que se lee una página. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. El cuento de Amparo Dávila deja las puertas abiertas a diferentes lecturas, y una de las más interesantes es la perspectiva feminista del cuento, donde es muy importante la interpretación de la figura del huésped. A pesar de que Amparo Dávila reconoció en una entrevista que ella pensó a la criatura, al huésped, como un búho, este cumple con la misma función que el machismo. Pues este animal es el que delimita a las mujeres a un espacio en específico y tienen que llevar a cabo ahí las labores domésticas, mientras el huésped se apodera de todos los espacios que él quiere. El siguiente cuento del que hablaremos es Mariquita, de Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas nació en Guadalajara el 19 de octubre de 1920. Fue la hija de Miguel Dueñas Padilla y Guadalupe de la Madrid García, prima hermana del expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Se conoce poco de los primeros años de vida de Guadalupe, pero un dato interesante es que viene de una familia muy grande, 14 hijos, de los cuales solo 8 llegaron a su edad adulta. Un dato interesante de la educación de Guadalupe Dueñas es que tomó cursos privados de literatura con Emma Godoy y también tomó cursos de literatura en la UNAM. En el cuento, la voz narrativa relata su propia historia familiar, la cual gira en torno a Mariquita, lo que parece ser una muñeca. Mariquita tiene un gran valor para su familia y representa también un secreto. En este cuento, el lector poco a poco va descubriendo información antes oculta sobre Mariquita y cómo se relaciona esta con los demás miembros de la familia. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. La importancia de este cuento radica en que todo el significado recae en el estado del cuerpo de Mariquita.
No podemos ahondar mucho en este tema sin darles spoilers, pues vamos a continuar con el siguiente cuento. Ahora vamos a hablar sobre Rosario Castellanos y su cuento Lección de Cocina. Rosario Castellanos nació en una familia acomodada de Chiapas, en la Ciudad de México, para comenzar sus estudios en la UNAM, en la carrera de Filosofía. Pues el dato curioso de Rosario Castellanos es que es la única de toda esta lista que tiene una película. La película mexicana titulada Los Adioses trata sobre una parte de la vida de Rosario Castellanos que muchos de sus lectores desconocían. La película ahonda en el papel de Rosario Castellanos como la pareja sentimental de alguien y cómo cambia la dinámica de la relación mientras ella va forjándose un camino como escritora. La trama del cuento es en realidad bastante sencilla. Es una mujer recién casada que le está cocinando por primera vez a su esposo un trozo de carne. Y justamente la complejidad que hay detrás de este acto tan sencillo es donde radica la genialidad de este cuento. El momento en el que esta mujer, de la cual no sabemos absolutamente nada, salvo que es recién casada, cocina, tiene que asumir todas las implicaciones que vienen con el rol de ser mujer y de ser esposa. ¿Qué rayos pasa? Esta maldita carne está empezando a soltar un humo negro y horrible. Tenía yo que haberle dado vuelta. Quemada de un lado, menos mal que tiene dos. Rosario Castellanos dijo en muchas ocasiones las verdades más duras e incómodas sobre la violencia hacia las mujeres en la vida cotidiana. Este cuento es muy importante, pues Rosario Castellanos critica, desde el canon de la literatura mexicana, la violencia hacia la mujer, pero en forma de trabajo doméstico no remunerado. Vamos a pasar con la escritora Inés Arredondo y su cuento Estío. Inés Arredondo nació en Culiacán el 20 de marzo de 1928. Fue integrante del grupo de escritores conocido como Generación del Medio Siglo. También se les conocía como Grupo de la Casa del Lago. En 1954 empezó a escribir. Sin embargo, no fue sino 11 años después cuando publicó su primer libro en diciembre de 1965. Un dato importante es que en 1979 ganó el premio Javier Villarrutia por su obra de cuentos Río Subterráneo. En 1947 la autora se matriculó en la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma Nacional. Allí, después de leer a Kierkegaard y a Nietzsche, empezó a tener crisis espirituales, además de que se desenvolvía en un ambiente ateo. Y un año siguiente, ya en 1948, como recomendación profesional de su doctor, se cambió mejor a la carrera de Letras Hispánicas. Otro dato es que estas crisis espirituales se seguirían repitiendo a lo largo de su vida, dejándola al borde de suicidio en múltiples ocasiones. Y por último, ya en 1958 se casó con el también escritor Tomás Segovia. Después del nacimiento de su hija Inés, el matrimonio tuvo un segundo hijo llamado José, el cual nació muerto, y esto le provocó otra crisis espiritual al autor. Y ahora entrando en el cuento, este trata sobre la relación de una madre con su hijo, Román, y el amigo de su hijo, Julio. La madre es la narradora del cuento, y en él nos relata los momentos que vive con ellos. Desde un principio se lee entre líneas una tensión sexual que se va desarrollando conforme las páginas avanzan. El erotismo es sumamente importante en el cuento, pues son precisamente las imágenes eróticas las que van construyendo la trama de la historia. El final es inesperado, sorprendente y muy perturbador. El calor se metía al cuerpo por cada poro. La humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra, una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Y pues sobre su importancia solo podemos decir que para muchos escritores, como Eduardo Antonio Parra, consideran a Inés Arredondo como una de las mejores cuentistas de la historia. Ahora tenemos el cuento titulado La Sonrisa por Dalia de la Cerda. Nació en la ciudad de Aguascalientes, estudió licenciatura en filosofía y es feminista. Un dato curioso de Dalia de la Cerda es que es activista en el colectivo Morras Help Morras. Sobre el cuento, pertenece al género fantástico y trata sobre los feminicidios en México, teniendo como escenario a Ciudad Juárez.
La historia gira alrededor de una de las tantas migrantes que se viene a la frontera para buscar trabajar en una maquiladora. Es un relato lleno del folclore mexicano, Tigres del Norte, Grupo Cañaveral, mal transporte público, explotación laboral, entre otras cosas. La protagonista pasa por un suceso para después adquirir poderes sobrenaturales para su venganza. Vi mi rostro pegado en un poste. Decía, se busca. Me dio harta tristeza imaginarme a mi familia buscándome, a mi tía contando los días. Creo que la importancia de este cuento, además de que es un cuento muy bueno, radica en dos elementos principales. El primero es que se suele pensar que la literatura fantástica no es literatura seria o que solo es literatura para niños, y pues este cuento demuestra todo lo contrario. Y en segundo lugar, porque me parece que muchas veces se deja de leer a los autores jóvenes, y pues Dalia es una escritora joven becaria del FONCA. Este cuento no está en una edición impresa. La autora lo subió a su blog personal. Y aquí abajo se los vamos a dejar. Aquí abajo se los dejamos en la descripción. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si leen estos cuentos, díganos qué les pareció en los comentarios. Si ya leyeron alguno, déjenos en los comentarios qué les pareció. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Adiós.